todos, buenas tardes y bienvenidos a otro sábado, bienvenidos todos a otro programa de Construcción del Arte. Seguimos con nuestra cuarta temporada dedicada en esta ocasión al arte cubano. Y el día de hoy vamos a estar conversando y vamos a estar deconstruyendo al artista cubano Jorge Otero. Jorge Otero, conocido por su trabajo fotográfico, vamos a estar hablando el día de hoy sobre él, vamos a estar analizando toda su trayectoria desde sus inicios hasta el día de hoy y como siempre desde mi punto de vista vamos a conversar desde el lado de la historia del arte, la estética y ahora que ya Brenda desde Block Art se nos va a unir, vamos a conversar sobre sus valores, colecciones, premios, entre otros. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? va todo? ¿Cómo va todo? Hoy ha salido solcito Está Deli, está y, súper, me encanta. hoy el día está bien, bien rico, como para salir, caminar por el mar o ir a comerse un cevichito. Qué rico, ¿no? Ay, sí, cevichito, Deli. Así, Bajo en ají para mí, bajo en ají, eso sí. así, estoy conversando ahí, Brenda, para yo escribir de lo que vamos a hablar el día. Dale, bueno, nada, este es un programa de aproximadamente una hora que Daniel junto conmigo deconstruimos a un artista latinoamericano, en este caso cubano específicamente. Si son nuevos en el programa, bueno, les comentamos que pueden dejar acá sus preguntas, sus sugerencias, sus consultas, todo. Nos encuentran todos los sábados al mediodía, hora Lima, Perú. Eso viene a ser GMT-5. Y pues nada, esto lo venimos haciendo desde inicios de pandemia. Si no están siguiendo la cuenta de Daniel G. Alfonso, háganlo porque ahí también se pueden enterar de más exposiciones que suceden en Lima y afuera. Y también si no están siguiendo todavía Block Art Perú, bueno, somos una plataforma que promueve arte peruano al mundo y latinoamericano. Entonces, yo les diría que, bueno, si quieren también pueden compartir este en vivo. De ahí va a quedar grabado en ambas cuentas. Y hoy día nos toca al fotógrafo Jorge Otero, quien te cuento, Daniel, me ha sido un poco difícil encontrar valores, precios, pero corrígeme si no estoy en lo cierto, he visto obra de él en alguna feria acá en Lima anteriormente, ¿no es cierto? Porque este Sí, trenzado que presenta en la en fotografía es Ar, una fotografía D, 3D. en, en Ar Lima específicamente, Claro, claro, yo porque me acuerdo. la galería que lo representa, la galería panameña que lo representa hoy en día, es una galería que, bueno, venía a Ar Lima, ¿no? Cuando se hacía la feria de manera presencial. Entonces, sí, sí, acá en el contexto del arte cubano, sí, yo creo que sí se ha tenido contacto con el trabajo de Jorge Otero. Correcto, entonces sí, hemos tenido justamente acá en la oportunidad de hace ya como unos 3 4 años para atrás, en donde se ha visto obra de este fotógrafo y la pueden reconocer por el trenzado, ¿no? Es bien, bien, bien especial porque, o sea, de alguna forma también eso te comunica lo que, bueno, ya Daniel va seguramente a ir deconstruyendo también y conforme a lo conoces, no lo conoces. Yo estoy muy interesada de saber más sobre él, así que vamos contigo. Bueno, en realidad, claro, a Jorge Otero uno lo conoce como fotógrafo, pero la trayectoria de Jorge Otero es bien interesante. Tengo la suerte de conocerlo, tengo la suerte de haber trabajado con él, tengo la suerte de haberlo entrevistado en varias ocasiones, de haberle escrito varios textos sobre su trabajo. Pero comencemos por donde siempre iniciamos, por el inicio, por su nacimiento, ¿no? Jorge Otero, artista cubano, nació en 1982, que debe tener unos 37 años aproximadamente, no, a ver, unos, sí, 37 años aproximadamente. Graduado de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro en el 2001 de la especialidad de grabado. Jorge Otero es grabador de profesión, de graduación de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. Por eso decía que todo el mundo lo conoce como fotógrafo y casi todo el mundo olvida cuáles son los inicios de este artista, de este creador. Y luego en el 2008 se gradúa del Instituto Superior del Arte.
Es un fotógrafo que, de cierta manera, sus inicios comenzaron en este universo de grabado. Y Jorge Otero, si bien sus exposiciones, sus primeras exposiciones individuales fueron conocidas, asistieron un montón de gente, yo todavía era alumno de la Universidad de La Habana de Historia del Arte cuando él hace su primera exposición personal. Todavía no me había graduado y yo entro en contacto con el trabajo de Jorge Otero cuando voy a su exposición personal que hace en el 2015, recién graduadito yo de la universidad, una exposición que se llamó War Hero, ¿no? Héroe de guerra, que ya habíamos hablado, yo recuerdo que en un live anteriormente hablamos de por qué en Cuba el término de War Hero y el significado que se le da, y eso lo hablaremos en un rato. Una exposición que se hace en el 2015 en Galería Habana, una exposición que yo me atrevería a decir, me atrevería incluso a afirmar que esta exposición del 2015, que además fue un éxito, fue una exposición, yo recuerdo que comenzó como en septiembre, octubre, y la exposición estuvo casi hasta enero. Sí, estuvo casi como 4 o 5 meses del éxito que tuvo esa muestra. Una muestra que yo, repito, puedo afirmar al 100% que colocó a Jorge Otero en la mira de la crítica, del coleccionismo, incluso comenzó a mostrar un Jorge Otero mucho más internacional. Ya Jorge Otero ya comenzó a salir del contexto cubano y comenzó a internacionalizarse mucho más. Su trabajo ya comenzó a mostrarse fuera del territorio nacional. Y vamos a hablar un poco y vamos a ir analizando la obra de Jorge Otero a través de una entrevista que yo le hice en el 2015 titulada Por los enigmas del cuerpo. Porque un elemento importante de Jorge Otero, y que lo podemos ver en la fotografía, es la importancia que le da al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, cómo se convierte en un constructo, cómo se convierte en una metáfora de toda la trayectoria de este artista. El cuerpo siempre va a ser ese mapa conceptual, ese mapa cartográfico a través del cual Jorge Otero va a dialogar y va a construir y va a conectarse directamente con el espectador. Y yo recuerdo que cuando yo me acerco a esta exposición de Galería Habana, de World Hero, lo primero que pienso es que hacía tiempo yo no veía una exposición de tal magnitud que nos dejara pensando, porque es una exposición que, si bien Jorge Otero, cuando estuve conversando con él, bueno, hace 7 años atrás, cuando conversamos sobre su muestra, recuerdo que él me dijo que muchas de las piezas ya estaban hechas. Él estaba trabajando en torno a este tema del héroe de guerra, pero es que en realidad War Hero, los americanos le decían a los campesinos, a los mambises en Cuba, que en realidad nosotros le decimos guajiro, ¿no? Es decir, obviamente que los mambises, los campesinos no sabían inglés y los americanos decían War Hero y obviamente se tradujo como una especie de cubano del siglo XIX, ¿no? Y surge el término de guajiro, aunque ya el término de guajiro se estaba mencionando en poesías, en poemas y en literatura cubana incluso antes de la República, es decir, antes del propio siglo XIX. Y por ahí va a ir versando todo el trabajo de Jorge Otero y lo novedoso y lo novedoso que comenzó a presentar Otero en esta muestra con las instalaciones, con la fotografía tejida, hay una fotografía de una guayaba que me parece alucinante, que, bueno, para mí resumía casi todo el trabajo ahí está la guayaba, no, ese es un coco, ahí está la guayaba, Brenda, a ver si la puedes mostrar, ahí está. Esa guayaba me parece que resume parte de la identidad, no solamente cubana, sino parte de la identidad latinoamericana. Una guayaba, pero que parece una manzana. Entonces, como que lo latino, queriendo ser americano, bueno, la manzana está asociada más al término de lo americano, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la identidad, la obra de Jorge Otero es fundamental. ¿Quieres añadir Ya, algo? una consulta. Acá la nombra guava, la ha hecho el 2013.
¿hay algún término, o sea, por el cual sea utilizada como guava? ¿Es la abreviación de la guayaba? Bueno, en realidad creo que guava se le dice en inglés. Guava. Creo que guayaba. Creo que guayaba se dice, vamos a poner Guava. guayaba en inglés. Yo creo que sí, ¿eh? Guava, exacto. Guava. Guayaba en Estados Unidos, guava. Bueno, le dicen, bueno, rambután, mangostín y le dicen guava. Guava. Qué Según loco. Oye, pero un sí está súper bueno, ¿ah? Me encanta o sea, la relación que acabas de justamente mencionar, ¿no? Algo que quiere ser otra cosa, por un tema exacto, aspiracional, por algo que se lo venden, ¿no? O sea, sí, que en sí, realidad, que en dime. realidad tiene bastante significado, es bien metafórico y cada uno de nosotros puede interpretar esa pieza, esa fotografía Ujú. era de una manera muy particular. Yo desde mi punto de vista lo veo, en su momento, en el 2015 lo veía desde un punto más identitario, desde una fruta que identifica literalmente a los cubanos, pero ahora ya viendo un poco el tema de y cómo resemantizar un poco el concepto de la guayaba y con la forma de la manzana, porque está como que con esa forma, ¿no? Entonces vemos esa aspiración, esa meta aspiracional del ser latino en querer ser de cierta manera anglosajón, angloamericano, ¿no? De cierto modo. Pero yo quiero, para avanzar rápido, quiero además que, bueno, en realidad la entrevista que yo le hago a Jorge Otero fue a raíz de su exposición, pero en realidad investigando sobre él me di cuenta de que él cuando se gradúa del Instituto Superior de Arte, de LISA, en el 2009, él hace una exposición que se llamó Fisiología del Anticuerpo, donde él en realidad trabajó el cuerpo, pero desde el grabado. Y fue muy interesante porque él trabaja la punta seca. Dentro de la técnica del grabado trabaja la punta seca, entonces tú tienes una plancha de metal, que es tu matriz, donde tú trabajas con la punta seca, y de ahí, con una prensa, lo pasas a un soporte. Pero lo más interesante es que Jorge Otero nunca utilizó un papel, nunca utilizó nada, sino que él presentó la matriz. Por lo tanto, la obra era única y original. Entonces eran como que cuerpos, era como una estética bien escatológica, donde incluso abordaba el tema del dolor, lo abyecto, que eran los intereses de Jorge Otero en un inicio. También es una generación donde los artistas, hay muchos artistas cubanos de la generación de Jorge Otero que trabajan el tema de lo abyecto, de lo escatológico, de llegar a términos del morbo, lo erótico, lo sexual, a través de estos conceptos, donde incluso Jorge Otero, recuerdo también en el 2012, o el 2000, no, el 2013, realizó, lo invitan a una exposición que se llamó Sex in the City, era ver el arte o ver de cierto modo el tema de la homosexualidad dentro de las artes plásticas cubanas, que además ha sido un tema no contemporáneo, sino ha sido un tema que desde los años 50, los años 60 se veía. Entonces, Peter Ortega, que fue un curador, bueno, es un curador súper conocido en Cuba, ahora vive en Estados Unidos, hizo esta exposición Sex in the City, donde Jorge Otero además presentó una fotografía que se llamó Asepsia, que eran dos falos en un mismo condón. La pieza era espectacular, espectacular, espectacular. No la pongas porque nos van a censurar el live literal. Entonces, vamos a ver cómo él comienza por el mundo del grabado. Y cuando llega, es decir, en San Alejandro no había una tecnología, es decir, en San Alejandro no se enseña fotografía, pero en el ISA ya comienzan, en el Instituto Superior de Arte, ya comienza ese interés de Jorge Otero por explorar el mundo fotográfico. Que si bien en la exposición de grabado no trabajó con su cámara, así, no exploraba la fotografía, él se inspiró de libros de anatomía, y en los libros de anatomía había fotografía, y de la fotografía se inspiró para hacer los grabados en punta seca. Por lo tanto, el tema de la fotografía estaba, pero todavía no había salido a relucir. Entonces ya vemos ya con sus estudios en el ISA, y ahí ya comienza a hablar de la fotografía. Y dentro de la fotografía comienza a hablar sobre el cuerpo. El cuerpo, que es un tema que también es un tema bastante abordado a lo largo de la historia del arte, y cómo el cuerpo puede ser
como este soporte que incluso el cuerpo se modifica, el cuerpo se transforma, el cuerpo no es único porque igual uno va creciendo y el cuerpo va evolucionando, el cuerpo va cambiando. Si tú sí, Ilan, un saludo, Ilan. Sí, él es graduado de San Alejandro en el 2001 y después se graduó de LISA en el 2008. En San Alejandro se graduó como grabador, siguió siendo grabador en el ISA y en el ISA es donde comienza a explorar la fotografía. Y por ejemplo, artistas de los 90 internacional como Cindy Sherman, Joel Peter Whitkin, Andrés Serrano, que fueron artistas que exploraron el cuerpo y que lo modificaron y que crearon como una especie de elasticidad corporal, porque Cindy Sherman en realidad trabajaba desde la parodia, desde que ella misma se travestía. Cada fotografía de Cindy Sherman era ella misma travestida en diferentes personajes que dialogaban con el contexto noventiano que estaba viviendo los Estados Unidos en ese momento. Por lo tanto, vamos a ver además una exposición ya donde Jorge Otero comienza a explorar los cuerpos femeninos, pero a través de la androginia. Es decir, eran personajes donde Jorge Otero tapaba el sexo y eran personajes andróginos, parecían muñecas, parecían roboces, parecían personajes así como que de látex, algo así, pero el cuerpo en este caso se comenzó a anular, porque ya tú empiezas a eliminar parte del cuerpo y comienzas a anular el concepto de ese territorio que nosotros exploramos constantemente, porque el cuerpo nosotros lo vamos explorando desde que nacemos hasta que ya nos convertimos, ya esto es más poético, ¿no? Nos convertimos en polvo, de cierta manera. Y de ahí llega World Hero. Llega esta serie fotográfica que expone en Galería Habana, donde vamos a ver desde fotografía, desde instalación, él iba a hacer un performance, pero no pudo concretarlo, era un performance que estaba vinculado también, recuerdo que me lo comentó, me dijo, sí, para la clausura, quiero hacer el performance. Bueno, yo no pude estar en la clausura y yo creo específicamente que no lo llegó a hacer, porque incluso recuerdo que también le pregunté y creo que me dijo que no lo había podido hacer, que quería meter dos sabuesos en la galería, ¿no? Para también jugar un poco con el tema de los guajiros, del War Hero también, y de cómo él, por ejemplo, hay una pieza que es un machete que tiene como una frase, entonces el machete también como que nos remite al grabado, porque el machete está grabado, entonces ya nos remite a sus inicios. Entonces, al final, Jorge Otero es fotógrafo, sí, pero no se olvida de sus inicios, no se olvida de que él fue grabador en algún momento. Y comienza, además, a crear esta fotografía que comienza a expandirse hacia la fotografía instalativa o el campo expandido. Rosalind Krauss, hace mucho tiempo, en los años 70, comenzó a teorizar sobre el campo expandido. Como la pintura ya no es pintura, porque ahora vemos instalación pictórica, vemos escultura pictórica, cómo la escultura también se expandió y cómo las manifestaciones ya no se quedan concentradas en un punto, sino que ahora las manifestaciones de las bellas artes, como la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo, comienzan a expandirse hacia otros soportes. Como la fotografía, puedes hacer gigantografías, puedes hacer instalaciones, como la fotografía se vincula con el video, como la fotografía comienza a explorar otros territorios. Y yo creo que ahí es donde entra la originalidad y la unicidad del trabajo de Jorge Otero, donde él, claro, revisita una técnica ancestral de los aborígenes cubanos, que es con la yagua, que es como esta penca, como esta hoja, que se seca y se construyen los techos de las chozas, de las construcciones aborígenes cubanas, que igual en parte de Latinoamérica también podemos encontrar, pero con este tipo de planta también se pueden crear sombreros, tejiendo, ¿no? Y entonces, porque lo que hace Jorge Otero en este caso es tejer. Entonces, es como rescatar una técnica tradicional, pero a través de la fotografía. Él imprime la foto en una calidad espectacular, entonces, con mucho cuidado la recorta y de ahí comienza a tejer y por eso se crea ese entramado. Además, un entramado que está sobre un soporte blanco impoluto. Incluso eso me ayuda y me remite a un texto que escribió un colega, también graduado de mi facultad, pero de la carrera de psicología,
Otaño, él escribió un texto hace mucho tiempo titulado Jorge Otero, Los atisbos del yo. Y voy a citar a Rigoberto, donde él plantea que Otero retoma la poética campesina con una voz propia, actual, depurada. Para ello, la mayor parte del tiempo asume como vehículo los códigos de la fotografía corporal. El cuerpo humano es para él materia prima, porción esencial de su arte. Es el alfa y el omega. El paisaje sobre el que ha decidido representar sus juicios. El torso masculino, suspendido casi siempre sobre un blanco impoluto que lo aísla de toda contaminación ajena. Es decir, un soporte plano, neutral, para que en realidad el espectador se concentre en el cuerpo y en la técnica que emplea Otero en cada una de sus piezas. Se hibrida al yarey. Al yarey, que es esta técnica, esta planta que se utiliza para hacer este tejido, a sus planos y niveles lingüísticos para así conformar un nuevo signo. Porque nos está presentando el cuerpo humano, pero nos está presentando el cuerpo humano que habla de un pasado que permitió construir un presente donde habla mucho más del tema de la identidad y sobre todo de la identidad del cubano. Un artista que supo explorar ese origen etimológico de guajiro, que es el término que se utiliza en Cuba para llamar a los campesinos. El campesino es un guajiro que trabaja la tierra, que trabaja el campo, pero que viene de un término americano, un término de la lengua inglesa que se traduce como héroe de guerra, porque los americanos llamaban así a los mambises, que eran los que luchaban con los machetes, porque en Cuba no habían pistolas, no había nada de esas cosas. Se luchó en la manigua, en la sierra, con machetes. Entonces, claro, al no entender lo que decían, y así un montón de términos cubanos que surgieron del inglés y que hoy en día utilizamos mucho. Entonces, vamos a ver cómo él logró, ¿no?, encontrar en ese guajiro, en ese world hero, un hilo conductor para poder abordar el cuerpo como un inagotable terreno de símbolos, de metáforas, como el cuerpo masculino que además ha sido representado desde lo clásico, desde la Grecia clásica, como un canon importante para lograr, porque si vemos las fotos de Jorge Otero, son estos cuerpos que parecen prácticamente griegos, son como sus musas inspirativas, donde incluso yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿y solamente vas a trabajar con modelos masculinos? Y me dijo, no, también voy a comenzar pronto a trabajar con modelos femeninos, que es lo que está haciendo también. Entonces hay como un vínculo, porque al final el cuerpo, sea masculino o femenino, el cuerpo es uno, el cuerpo es único, y yo creo que Jorge Otero lo que está tratando de hacer es que nosotros nos despojemos de cualquier prejuicio, cualquier tabú, donde mostremos nuestra piel, donde nos mostremos tal cual como hemos llegado al mundo. Entonces, yo creo que con de construcción, invitarlos a todos a que sigan conociendo la obra de Jorge Otero, que además es un fotógrafo excepcional, que lo pueden encontrar en exposiciones en muchísimas partes del mundo. Jorge, si estás viendo el live, en algún momento te mandamos un saludo desde Lima, un fuerte abrazo, espero que podamos coincidir pronto, espero que podamos conocer un poco más de tu trabajo ya de manera presencial en las galerías o los centros culturales de Lima. Y ya con esto, Brenda, me despido y pasamos contigo para hablar un poco de cómo se comportan los valores, colecciones, premios, etcétera, de este excelente artista. Bueno, no, sí. ¿Sabes qué? Quería también añadir dentro de toda tu explicación, Dani, que al final, o sea, claro, como él tiene background de grabador, él trata la fotografía al final, claro, la trata como tejido, pero como hay tanta influencia del cuerpo, al final está grabando sobre el cuerpo con ese tejido. O sea, está marcando el cuerpo a través de ese tejido fotográfico, ¿no? Entonces, creo que como da textura es cuando uno ve, si ve un brazo, por ejemplo, en este caso, no sé, lo ves un poco marcado, ¿no? Como grabado también, ¿no? Entonces, creo que eso también de alguna forma es donde está, es impresionante, o sea, a mí me parece impresionante finalmente también como el volumen y con lo que tú justamente estabas leyendo, ¿no? Estabas citando este blanco puro, ¿no? Que tienes todo alrededor y simplemente acá lo que tienes la sombra que está ayudando justamente para esa tridimensionalidad, pero es una cosa de locos, porque claro, al final está grabando sobre el cuerpo, ¿no? Y creo que esa es
el gran diferencial que presenta también este artista en su obra. Ahora bien, hablando sobre el lado más comercial, como les había mencionado, yo había visto obra de él en una feria acá en Lima hace algunos años atrás. Galerías que lo representan, he encontrado en realidad, bueno, una de sus últimas exposiciones que se hizo en noviembre 2020 hasta enero 2021 por Galería Habana, una exposición que se llamó Paradigma. Por acá está justamente la invitación, esta de acá, Paradigma. Que entonces eso nos dice, claro, estuvo trabajando con Galería Habana, luego estuvo trabajando también con Galería Villa Manuela, y de ahí con la que principalmente he estado trabajando me parece que es con NG Art Gallery, ¿no? Entonces, yo no, me parece que fue esa la galería que lo trajo acá a Lima, a Perú, en su momento, y ha sido, digamos, como que por varias ediciones, porque no ha sido solamente en una, ¿no? De ahí he encontrado obras, sí, por Artsy, pero no aparecen los valores públicamente. O sea, sí se aparecen, o sea, aparecen como valores, digamos, como precios para consultar, ¿no? O sea, previa consulta, para contactar a la galería o el representante. Pero estas son las obras que he encontrado. Igualmente son bastante enfocadas a cuerpos, ¿no? Espero que no nos vayan a bajar el video porque también hace un momento también coloqué otra que era un desnudo. A veces me ha pasado que los envíos también nos los han borrado. Pero bueno, es para mostrarles obra. No tiene nada de malo, eso es lo que no entiendo. No tiene nada de malo. Está, listo. ¿Qué onda? Pero estas son obras que en realidad sí están disponibles a la venta. Hay una obra que está disponible para rentar, inclusive, está acá, como préstamo en todo caso, también está hermosa. Y luego de ahí, más o menos aproximadamente los valores oscilan entre $3,000 a $8,000, ¿no? Aproximadamente, eso es lo que tengo y había validado contigo, Dani, justo ahora por la mañana. De ahí, bueno, acá hay una pequeña foto, digamos, de lo que fue su exposición Paradigma en Galería La Habana, que eso ha sido el año pasado, ¿no? Y lo que me gusta y lo que me parece que hay que resaltar acá es justamente la forma en cómo se ha instalado, porque claro, no tienes la fotografía colgada, ¿no? La tienes ahí justamente como si fuera el monumento, como si fuera la escultura, ¿no? Exacto. Exactamente, y eso fue, claro, es que a Jorge Otero también le gusta mucho jugar con la museografía, ¿no? Jugar con el montaje para que pueda llegar de una manera mucho más directa al espectador. Claro, una fotografía de esculturas clásicas griegas, colgarlas en la pared, bien, porque es una fotografía, pero si las muestras en el piso, das también como que otras opciones de montajes en tu casa, en colecciones, en museos. Entonces también se equipara bastante con el tema de que estoy viendo escultura y la escultura se coloca en el suelo, no se coloca en la pared. Entonces eso también es un elemento muy interesante dentro del trabajo de este artista. Exactamente, y eso es algo a resaltar porque me parece que nos da muchas buenas ideas para el montaje, para la curaduría, artistas si están por acá conectados también. Creo que el jugar, digamos, de esta forma es como que presta eh, también a poder interactuar de una mejor forma con el que visita, ¿no? La exposición. Bueno, en este caso, en esta exposición, justamente lo que leo acá es que hace 5 años aproximadamente la institución de la calle en línea presentó una selección de los trabajos realizados por este autor entre el 2013 y 2015, ¿no? Y muestra que llevó por título War Hero y que como la recién inaugurada, como también con la curaduría de Chrisley Pérez. De ahí hay algunas organizaciones con obra, había visto una que era La Col, esa de ahí para mí es nueva, pero es que en España. Y luego, finalmente, para ir cerrando, justamente, tenía también otra galería que estaba trabajando o representaba, o todavía sigue representando, que se llama Galería Krone. No sé si esta sea la Galería Krone en Alemania, pero bueno, acá aparece justamente Galería Habana, NG Art Gallery Sí, y Krone. la Chrome de Alemania. Mira qué chico es el mundo. Literal, literal. ¡Qué chico es el mundo! Justamente de ahí, esa galería, vienen dos de los artistas emergentes que hemos incorporado en el libro,
que acabamos de presentar. Y bueno, algunas otras ferias en las que ha participado este artista es Art Nueva York, Scope Nueva York, Arco Madrid también. Y eso es lo que yo tengo al momento. Nuevamente, no he encontrado ni por subastas, no sé si deseas complementar con algo más, Daniel, pero es toda la información que he encontrado de este artista. De verdad que me gustaría volver a encontrármelo por acá en Lima. No he visto ahora último justamente participaciones de él en estos lados de Latinoamérica. No, yo creo que ya, claro, igual es un artista, si bien es bastante conocido a nivel internacional, es un artista joven, es un artista emergente. Entonces también igual vamos a esperar mucho más de él y vamos a estar pendiente de su trabajo, vamos a estar pendientes de sus exposiciones, vamos a darle promoción igual, como siempre hacemos con todos los artistas del portafolio y fuera del portafolio, porque igual el interés, ¿no?, de nosotros siempre ha sido como que promover, ¿no?, el arte desde todas las aristas, de todos los ámbitos. Entonces, no sé si Brenda queremos conversar algo sobre el libro que recién lanzamos el lunes de esta semana. Sí. En realidad, bueno, tenemos justamente libros todavía para entregar. Nos quedan como unos 50 aproximadamente. Agradecerles igualmente a todos los que nos estuvieron acompañando el lunes pasado. De verdad que estuvo espectacular junto con el equipo de la Embajada de Alemania, junto con, bueno, Emilio, Cindy, Beth, Jorge Eduardo también, Renber, Verónica, que estuvieron desde fuera, pero igualmente también ya han visto los videos y todo, mandan muchos saludos. Pero si deseas obtener el libro Arte Emergente Perú-Alemania, bueno, puedes escribirnos un mensaje directo por Instagram a Daniel o si no a Blockart Perú. Y de esa forma coordinamos la entrega también. Se pueden entregar desde Miraflores, es 1 por persona, obviamente. Nos quedan solamente 50. Y después estamos entregando y dejando ya en bibliotecas, no solamente a nivel nacional, sino también afuera. Así que si es que trabajas en alguna institución, si tienes algún contacto también igualmente en alguna biblioteca internacional o local, bueno, también nos puedes contactar y así vamos a poder dejar este documento que registra justamente artistas emergentes de este lado y también de Alemania. Exactamente, así mismo es. Así que nada, agradecerte, Brenda, por tus comentarios, agradecerles a todos los que se conectan siempre con nosotros todos los sábados al mediodía. Seguimos con nuestra temporada de arte cubano, nos quedan como 3 o 4 programas más de arte cubano para retomar nuevamente la 5ª temporada, que regresamos a los artistas internacionales, para recaer nuevamente en el arte peruano, que todavía tenemos bastante por decir, bastante por conversar, así que tenemos de construcción del arte para rato. De aquí hasta la bueno, ya estamos internacionales, ya de hecho con el programa, porque nos ven desde bastantes lugares, desde diferentes países, nos observan y nos ven todos los sábados al mediodía. Así que nada, gracias Brenda, gracias a todos y nos estamos viendo entonces el próximo sábado, dentro de 7 días, para seguir deconstruyendo, que creo que la próxima semana nos toca 2 mujeres, 2 artistas jóvenes emergentes, también pertenecientes a la generación de Jorge Otero, a nuestra generación, Brenda, y que vamos a estar conversando sobre ellas. Les doy un adelanto: Ariadna Contino y Adislén Reyes, una artista también grabadora que hace calado y una artista que ha explorado la pintura y el dibujo de una manera excepcional. Así que nada, nos vemos, cuídense todos, excelente fin de semana, aprovechen el sol, los que están en Lima obviamente, y los que estén en verano en sus países, en el sol, salgan a recargarse de energía. Nos vemos dentro de 7 días, Brendita. Chao, chao. Chao.